la mañana con 48 minutos, 8 grados centígrados, temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón, y está con nosotros el profesor Antonio Álvarez Mesta, a quien recibimos con todo el cariño y con toda la gana de escucharlo. Profe, gracias por estar. Pues no parece. Ay, profe, no, a lo que voy, ya hablando en serio, es que dijo que se quedaran en camitas por la temperatura baja, que no es el clima normalmente son 30 años, siempre hablamos del estado del clima. Ese es el estado del tiempo, las condiciones atmosféricas, la situación meteorológica. Pero bueno, el clima implica un promedio de varios años. Okay. O sea, así es el clima. Y a lo que voy, no le hagan caso. Me va a correr y no me va a dejar volver a participar. No se quede en cama porque a las 11 Usted, hay un... Usted no sabe lo que yo le he rogado a este señor. Usted no lo sabe. Sí. A las 11 les esperamos en la Biblioteca de la Alameda. Hoy se reanudan las actividades del taller de filosofía. Normalmente hay una participación de 20 personas. Incluso en diciembre, que hubo frío y hasta estaba todavía el Mundial, finales de noviembre, principios de diciembre, la grata sorpresa que asistían. Pero pues nunca una voz tan poderosa, tan persuasiva, como que tiene un extraordinario influjo, un ascendiente difícil de resistir, como la voz de Marcela Pámanes. Les había dicho que se quedaran en cama, y hay mucha gente obediente. Que se queden en cama porque prendan el radio. y que vayan a las 11 a la biblioteca. El profe no, está excluido. Sí, bueno, muy bien. Ahorita estaba Francisco acordándose del doctor Mayagoitia y la memoria prodigiosa del doctor Mayagoitia, y él mismo tiene una memoria prodigiosa para muchas cosas. Se le olvidan, como se me olvidan a mí y a cualquier otra persona, a veces datos de los episodios más recientes, pero vaya que recordamos de manera pormenorizada, detallada, de la manera más completa y descriptiva, experiencias que hemos tenido en el pasado. ¿Por qué? Porque nos han impactado también afectivamente. Y ahorita estaba fuera del aire platicando con Francisco de que está emocionado leyendo Arthur Blair. Su nombre conocido como escritor es George Orwell. Y él me decía, no he leído todavía 1984. Le dije, pues no te la pierdas, es densa, es pesada, es compleja, sí te va a tomar tiempo. Yo sé que tú lees rápido. Y tampoco he leído Animal Farm, no, esa en una hora la lees. Y no deja de ser importante, es ligera, es fácil de captar. Esas dos obras de George Orwell, por sistema, en los colegios donde trabajé, se los exigía la lectura, con otras obras de Huxley, esos son de Orwell, y de otros autores distópicos, a mis alumnos de las preparatorias. Y cada año las releía. Y Francisco me dice, creo que tiene mucha vigencia George Orwell. Claro que sí, la tiene en muchas cosas. Y él decía, pues sobre todo lo del Newspeak, o lingua nova o neolingua, según sea la traducción, que cómo se va modificando el lenguaje. Más concretamente la lengua, porque el lenguaje es la capacidad para comunicarnos. Y la lengua pues es un sistema de signos que permiten la comunicación. Lengua en ese sentido es sinónimo de idioma. Y entonces, ¿cómo la lengua se ha ido modificando? ¿Cómo la lengua, pero también por intereses políticos y hasta por modas? Por ocurrencias, a veces por caprichos. En esa obra de 1984, George Orwell, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, su tarea es revisar el lenguaje día tras día e ir eliminando vocablos, ir reduciendo los términos del idioma. Con la mentira, con la patraña de que el pensamiento va a ser directo,
inmediato, natural, más fluido, intuitivo, con menos palabras. Entonces, si antes existía bello y feo, bueno y malo, mejor hay que decir bueno y no bueno, bello y no bello, y eliminamos malo, feo. O sea, sabemos que es al contrario. El léxico, el vocabulario, la riqueza de términos que una persona maneja, no que medio conoce, no que tiene atisbos o vislumbres, sino que maneja, pues habla de la cultura, habla de la educación, y a mayor educación, pues más difícil manipulación. Eso es un hecho. Por eso los sistemas, los gobiernos, las sociedades restrictivas procuran que la educación sea mínima y que el lenguaje, la lengua concretamente, que es una manifestación del lenguaje, se empobrezca. ¿Sí? Bien, pero déjeme decirle que él estuvo hablando de la Escuela Centenario. Y bueno, pues yo también hablo de experiencias relativamente recientes. En mayo recuerdo que me invitaron a dar pláticas y normalmente estoy conviviendo en tiempos recientes con gente que tiene posgrados y doctorados. Algunos de ellos, bueno, en ese grupo con el que yo convivo nadie, no se van a sentir aludidos, pero hay algunos que tienen doctorados y sí son, como dijo Francisco, ya no quiero insistir en el término de narcisistas, muy centrados en sí mismos, autorreferenciales. Sí hay gente que obtiene su doctorado y más que cultura, más que conocimiento, más que capacidad de servicio, se le infla el ego, casi a punto de estallar. Y ¿cómo te llamas? Y dicen doctor fulano de tal. Y se ofenden si no les dicen doctor. Si no les dicen doctor. Entonces hay gente que no tiene licenciatura y sabe más que un montón de doctores. Juan José Arreola a nivel nacional. Aquí mi queridísimo Saúl Rosales, por ejemplo, se come vivos a muchos doctores, así, hablando con franqueza. Y hay que reconocer eso. Y bueno, me invitaron a la Escuela Centenario y el promedio de edades, a mí me echan, usando el dialecto mexicano del español, carrilla, que porque la gente que me escucha no se vaya a ofender. Hoy ya estuve agresivo con usted al principio y ahorita va a decir, me va a caer por correr. Que ya son viejitos, los que sí, nos oyen. Que el promedio de edad de las personas que a mí me escuchan y me siguen se acerca a los 90 años. Ay, pues un categórico mentís. Ahí por mayo tuve 3 grupos en el kinder del Centenario. Entonces dije, tengo que ser directo, tengo que evitar las perífrasis, el rodeo, la solemnidad, porque los niños son francos, sinceros, honestos. Si algo no les gusta, de inmediato te lo expresan. Y yo, que soy creyente, digo que el Señor me protegió, ayuda a los tarugos cuando somos bien intencionados. Yo soy bien intencionado y me fue muy bien y espero volver pronto a la Escuela Centenario. Pero a lo que voy, la Escuela Centenario tuvo como alumno al ilustre Salvador Novo. Claro, y recién... Sí, recién nacido, ¿no? Sus padres se vinieron a Torreón y él pasó la infancia y la niñez en Torreón. A los 12 años se regresaron a la Ciudad de México. Por eso mucha gente cree que Salvador Novo es de origen torreonense. De hecho, enfrente de la Cimaco... por la Ramón Corona, hubo una casa y actualmente hay un negocio, pero ahí la placa que dice, en este hogar nació a las letras el ilustre Salvador Novo. Salvador Novo, el Oscar Wilde mexicano, dramaturgo, beligerante, pendenciero, ensayista, cronista de la Ciudad de México, temible,
que se peleaba con Diego Rivera, con Luisa Espota, con intelectuales, mitómano extraordinario, de Siqueiros, que obviamente tenían las mismas aficiones artísticas, y en el grueso políticas de izquierda, comunistas, aunque ya sabemos que Diego Rivera apoyó a Trotsky y Siqueiros se quedó con Stalin. Siqueiros dice, nunca conocí a nadie más elocuente como el mitómano de Diego, que convencía en el barrio latino de París de que los mexicanos practicábamos el canibalismo y convencía a los intelectuales franceses. Entonces Diego Rivera, el elefante, según su suegro, que se casó con la tortolita o la paloma, que es Frida, el sapo, como le decía Frida, Diego Rivera, que era de Guanajuato, y tiene que ver con ranas y sapos, la toponimia de Guanajuato. Diego Rivera tuvo centenares de amoríos, y no usando el significado coloquial, platónicos. No. Centenares de amoríos con mujeres hermosísimas, extraordinariamente atractivas. Cómo no, ganó mucho dinero, pero así como lo ganaba, lo gastaba. Así que no era pudiente. Normalmente tenía un día sí y otro también problemas de liquidez. Entonces, rollo mata carita. Sí, verbo mata galán. Sí. Y es así, Diego Rivera consiguió los favores eróticos de mujeres guapísimas, que como caballero no debemos decir nombres. Entonces, estamos pescando recuerdos con el cebo del paisaje. Estoy viendo el reloj. Bueno, adelante. Oiga, he vivido en el error y voy a cambiar. Dejé decirle que desde los años 80, yo nací en el 60, y digamos del 70 al 80 me la pasaba escuchando a Serrat, a Facundo Cabral, a Alberto Cortés, y posteriormente la nueva trova cubana. Canciones que en ese momento le decíamos de protesta, que en realidad eran de propuesta, y luego me enfermé por culpa de Radio Estéreo Mairán de aquella época. Escuchaba todas las noches música clásica. Y ya adulto, con hijos, me decanté por dos compositores, a diferencia de amigos melómanos a los que admiro y estimo mucho, que son muy promiscuos en sus gustos. Pues yo nada más escucho dos compositores de manera regular, diaria, de veras cotidiana. Nada más escucho a Bach y a Mozart. Las 1148 obras de Bach y las 626 obras de Mozart. Puedo escuchar otros, pero que regularmente mi pan diario son esos dos compositores. La cúspide del barroco, el denso, el complejo, el voluminoso, que no se guarda nada, el mejor teólogo del mundo, el más convincente y elocuente, Johann Sebastian Bach. Digo que es el mejor teólogo del mundo porque el que escucha a Bach escucha a Dios. Escucha a Dios. Sí. Él decía que la música y el arte es teofanía, manifestación divina, y en su caso, claro que sí. Y Mozart, que Mozart es sobrio, la austeridad más elegante, usar el recurso preciso, diáfano. Einstein decía, la música de Mozart es preexistente, no la inventó, no la compuso, la descubrió. La música de la armonía de los mundos. Entonces son muy distintos. La sobriedad clásica de Mozart y la complejidad barroca de Johann Sebastian Bach. Pues no, ya voy a escuchar. Encontré una compositora extraordinaria, se llama Shakira. Sí. Y luego con un compositor llamado Bizarrap. Hace canciones maravillosas. Mire, aquí traigo mi reloj Casio y vaya que
que es pegajosa. Y a mí me llama, es extraordinario porque escuchando la letra, la última letra de esta canción de Extraordinario Influjo de Shakira, habla de que es una loba como yo, que no está para novatos. Y dije, pues tiene que ver con lo que yo habitualmente escucho. El que hizo el catálogo de las 1148 obras de Johann Sebastian Bach es nada menos que Wolfgang Schmieder. Y luego, mi otro compositor favorito, Mozart, pues se llamaba Wolfgang, no Amadeus, Teófilo. Nada más que le gustó más Amadeus, que significa lo mismo, Teófilo Mozart. Y Wolfgang significa garra de lobo. Y entonces garra o paso de lobo, paso para ir a atacar, paso acelerado para embestir. Es lo que significa el nombre Wolfgang. Alemán, por supuesto, de ese compositor austriaco. Y es mucha coincidencia, no hay coincidencias, ¿verdad? Diría Jung, es una sincronía. O los amigos creyentes, hablan de diosidencias. Entonces, esta canción de que dice que habla de una loba, pues tiene que ver con Wolfgang. Y ya con esto, ahora sí ya termino. Muchos se preguntan que por qué Pedro, que era el discípulo que más tenía adherencia a Jesús, lo niega 3 veces. Especulación teológica. Yo creo que la respuesta está en Mateo 8:14. Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Sí, y acabó negándolo 3 veces. Y entonces esa canción de Shakira dice: me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Pues vaya que es profunda, ¿no? Bueno, y hay quien, he leído muchas mujeres que decían, no te quedes callada, que no te importen las críticas, no podemos normalizar la violencia contra las mujeres, porque claro, lo que te hizo Piqué es violencia. No, digo, pero es ese ventilar todo. Yo sé que las canciones y los poetas y los cantantes y los compositores sacan todo del alma. Nosotros mismos, de pronto, en nuestras disertaciones. Angelo Roncalli, el sargento que llegaría a ser Papa Juan XXIII, su primera acción pública, más allá de la salutación inicial, es: abran las ventanas, que entre aire fresco. Y empezó el ayornamiento, la puesta al día, en una iglesia llena de telarañas, con aire rancio y con un espíritu acedo. Y luego viene el Concilio Vaticano II. Entonces, no, pues a veces es necesario ventilar. La palabra ventana en español, como window en inglés, tiene que ver con el viento, el aire fresco que necesitamos para oxigenarnos y para vivir en plenitud, ¿no? Bueno, ya me callo. Profe, bueno, déjeme aplaudirle porque estuvo genial. Bueno, siempre está genial, pero hoy, con estos tintes de buen humor, me encantó. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros, de veras. Y no le hagan caso, los espero a las 11. Bueno, sí. Está bien, levántense, ya es hora, para que lleguen a tiempo. Vamos a ir a la pausa comercial y, híjole, pues ya se nos va a borrar la sonrisa de la cara, porque vamos a hablar de la cuesta de enero. Cómo enfrentarla, todos los compromisos que luego uno tiene y que se le olvidan en diciembre, por supuesto. Vamos a hablar con economistas y con gente que sabe. Contextos. El